Si tuviera que elegir una opción entre ser sabio, ser rico o ser bello, ¿cuál escogería? Tómese su tiempo. No tiene que dar la respuesta en este momento. Al finalizar el discurso, usted la podrá dar. Pero aunque parezca una pregunta trivial, no lo es. Y llegamos a esa conclusión por las decisiones que a diario toman muchas personas. Y es que a diario debemos tomar decisiones. Algunas muy importantes, otras son cotidianas. Por cierto, hubo una decisión que fue un verdadero desastre. La de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Esa decisión de ellos llevaron al ser humano, lo precipitaron desde lo más excelso hasta la peor degradación que pudiera existir. Afortunadamente Jehová, de inmediato cuando eso sucedió, diseñó un plan para llevar a cabo su propósito. Y ese plan, extraordinariamente sencillo, pero a la vez muy profundo, pudiera llevarnos toda la vida, estudiarlo y meditarlo. Vaya qué sabiduría la que Jehová tuvo en ese momento y la que tiene en lo absoluto. Una sabiduría que suscita en nosotros un temor reverencial. Y es bueno recordar que esa sabiduría de Jehová, nosotros podemos tener un entendimiento muy somero de esa sabiduría tan infinita. En este discurso justamente vamos a ver cómo nos beneficia la sabiduría de Jehová, la sabiduría divina. Y para poder entenderlo, vamos a estar contrastándolo con una sabiduría conocida también, que es la sabiduría humana, que también se conoce como una sabiduría falsa, en comparación con la sabiduría de Jehová. Y ver los beneficios entonces que tiene la sabiduría divina en la actualidad para personas de todas las edades. La sabiduría humana, nosotros podemos verla actualmente, que se basa en sus grandes conocimientos, avances científicos, cada vez son más y más. Pero, ¿han solucionado la guerra, la delincuencia, la pobreza? Piensa un poco en eso. El hombre puede caminar por la luna, pero no puede caminar por algunos lugares del planeta, por la inseguridad, por ejemplo. La sabiduría divina tiene su fuente en Jehová y la conseguimos en su palabra escrita, que es la Biblia. ¿Es la Biblia mejor pregunto correctamente, ¿es lo mismo sabiduría que conocimiento? No, no es lo mismo. Son dos cosas distintas, aunque se relacionan uno con la otra. Para entenderlo mejor, ¿son sabias las computadoras? Almacenan una gran cantidad de conocimiento o de información. Pero ¿lo hace sabio sencillamente el poder almacenar una gran cantidad de conocimiento? Seguramente que no. Pero como lo mencionamos, ambas cualidades se relacionan estrechamente. Si usted tiene una dolencia grave, ¿iría a un médico que tiene poco conocimiento sobre su dolencia grave? Seguramente que no. Usted preferiría ir a un médico que tenga vastos conocimientos. Entonces entendemos que esas dos cualidades, el conocimiento y la sabiduría, van muy relacionadas. Pero la sabiduría es más que tener conocimiento. Implica tener discernimiento y entendimiento. Entonces, cuando se suman esas tres cualidades, el conocimiento, el discernimiento y el entendimiento, y se pone en acción, entonces entendemos que no es un atributo teórico. Más lejos de eso, es una cualidad que debe ser puesta en práctica. Es práctica y es eficiente. A tal punto que en Mateo capítulo 19, versículo 11, me gustaría que por favor leyéramos esta primera cita bíblica. Jesús dijo lo siguiente sobre esta cualidad de su Padre. Mateo 19, 11, en la parte B. Al final del texto dice: de todos modos,
la sabiduría queda probada justa por sus obras. En otras palabras, la sabiduría queda probada justa por los buenos resultados que produce en la vida de las personas que se dejan guiar por ella. Así que vamos a analizar varios campos en los que hoy la sabiduría de Jehová nos beneficia. Y queremos comenzar hablando un poco de los jóvenes. Los jóvenes viven, por decirlo así, con un cóctel muy peligroso. Conseguimos abundante fuente de energía en los jóvenes, sumado a veces falta de experiencia, curiosidad y también la presión social, sobre todo la que viene de compañeros de clase o algunos llamados amigos. Cuando usted suma esas cuatro cosas y las pone en el mismo sitio, es una mezcla muy peligrosa. Y estamos viviendo en una sociedad que va avanzando muy rápido hacia la degradación moral, en algo que la Atalaya llamó en una ocasión gradualismo. Y es el gradualismo lo que a veces impide que nos demos cuenta de lo bajo que hemos llegado en asuntos de moralidad en este sistema de cosas. Gradualmente se van haciendo cada vez cosas más y más peores. Entonces no se nota el efecto al que se notaría cuando hay un cambio drástico en un principio. Entonces, como la sociedad gradualmente va empeorando, es cada vez más difícil notar las dificultades a las que nuestros jóvenes se están enfrentando. Para nadie es un secreto que caminar a veces a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, y que nos llegue a nuestro olfato un olor de que alguien está tranquilamente consumiendo drogas a cualquier hora del día, cualquier día de la semana. Y nuestros jóvenes actualmente se están enfrentando a esa situación que es muy normal. Cada vez menos lo ven mal. Entonces entendemos a nuestros jovencitos cuando en su sitio de estudio sufren la presión de sus compañeros. Y hasta los más chicos, por ejemplo, cuando tienen que lidiar con esa tentación de formas de entretenimiento que son degradantes, los que vienen expresados, por ejemplo, con la violencia en los videojuegos. Y que la sociedad está ya cansada de ver resultados cada vez más asombrosos de lo que está pasando, como lo que hubo esta semana, y que nace con un videojuego violento y produjo la muerte de más de 50 personas. Entonces, ¿qué nos recomienda la sabiduría divina? ¿Cómo aplicarla en esta situación para los jóvenes? Leamos por favor lo que dice Proverbios capítulo 20, versículo 29. Proverbios capítulo 20, el versículo 29. La hermosura de los jóvenes es su poder, y el esplendor de los viejos es su canicie. Resaltamos la parte A. Y ustedes jóvenes tienen esa hermosura, ese es su poder. Jehová quiere que en las decisiones que tomes a diario muestres que aplicas la sabiduría de Él en todo. Porque Jehová quiere que seamos moralmente limpios y usemos la juventud y la energía para servirle a Él. No podemos servir a dos amos. Debemos identificar cuáles son los ataques que Satanás constantemente está lanzando a todos los jóvenes para nosotros en ningún momento hallarnos sirviéndole al amo Satanás. Siempre queremos servirle a Jehová y no hacerlo con un corazón dividido. ¿Resultados de esto? Vas a tener, joven, un propósito en la vida y el futuro asegurado. Cosa que no nos ofrece la sabiduría de este mundo. Eso no se consigue en la universidad, que es lo que se patrocina en este sistema, donde se espera que la persona vaya a la universidad, consiga un trabajo, luego vaya a formar una familia, la casita, la mascota, el auto, los viajes. Sabemos que eso no es cierto y que eso no funciona. Esa sabiduría humana ha demostrado que está fracasada frente a lo que Jehová nos recomienda.
Hablemos de otros que pueden beneficiarse de la sabiduría divina y tienen que ver con los matrimonios. Leamos por favor Efesios capítulo 5, versículo 28 y el 33. La carta a los Efesios capítulo 5, el versículo 28 y luego el 33. De esta manera los esposos deben estar amando a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Agrega el 33. Sin embargo, también que cada uno de ustedes individualmente ame a su esposa tal como se ama a sí mismo. Por otra parte, la esposa debe tenerle profundo respeto a su esposo. ¡Qué descripción tan gráfica! Amar a su esposa como a sí mismo. Y note que se menciona en el 28 e inmediatamente se repite en el 33. ¿Por qué decimos que esta es una descripción gráfica y muy apropiada? Lo más normal es que valoremos nuestra propia persona y lo demostramos de varias maneras. ¿Quién es la persona más cercana a alguien que está casado? Naturalmente, su cónyuge. De manera que quienes están casados deben esforzarse por demostrar más que a nadie a su cónyuge el cariño que naturalmente siente por sí mismo. Una forma de hacerlo tiene que ser, por ejemplo, tratándolas con ternura. ¿Cómo se trata a alguien con ternura a sí mismo? Por ejemplo, si el esposo o esposa está cansado, normalmente esperaría un descanso suficiente, sobre todo cuando se siente enfermo. A veces sale y se divierte con sus amigos, también hace ejercicio. Son las cosas que hacen que uno se sienta agradado y de vez en cuando hasta se puede dar un gustito. Eso lo hace alguien que se ama a sí mismo. Entonces, ¿cómo puede llevar esta sabiduría divina al trato con su esposo o esposa? Estar casado implica más que vivir con un cónyuge bajo el mismo techo. Al cónyuge se tiene que valorar y cultivar un cariño especial por él o por ella. Y fíjese que estamos hablando de los dos casos, tanto del esposo como de la esposa. No estamos aplicando solamente este caso para los esposos, porque en repetidas ocasiones se ha dicho que este consejo del apóstol Pablo es aplicable para ambos cónyuges. Entonces, ¿cómo puede un esposo hacer que su esposa se sienta tratada con ternura o viceversa? Concentrándose en las buenas cualidades y no señalando sus defectos. Así lo haría Jehová, mucho menos en público. Repito, concentrarse en las buenas cualidades y no señalando sus defectos, mucho menos en público. Es más, ni en silencio debe un esposo o esposa estar pensando mucho en las imperfecciones de su cónyuge. Proverbios dice que es hermoso pasar por alto la transgresión. Así que adorne a su cónyuge. Así como cuando uno se ve en el espejo y uno mismo se adorna para evitar lo feo que somos, entonces en ese sentido nosotros adornamos al cónyuge hablando lo bonito y lo bueno de él o de ella. La atalaya dijo en una ocasión que es importante que esposas y esposos se demuestren ese amor con palabras y hechos. Nunca permitir que los quehaceres del día a día los prive de ello. ¿Todavía toma usted a su esposo o a su esposa de la mano cuando caminan por la calle o en el supermercado? Piensa en detalles como eso. Y cuando se equivoca, porque sabemos que no todo es color de rosa, ¿cómo reacciona? ¿Cómo funciona la sabiduría divina en estos casos? Algunos suelen ser muy considerados consigo mismos cuando cometen errores. Cuando alguien comete un error, suele ser considerado consigo mismo y dice, eso es culpa de la herencia genética, o es culpa del ambiente. También le echan la culpa al nivel de azúcar en la sangre, si durmieron bien o no, o al clima. ¿No es cierto que somos muy comprensivos al pensar en nuestras propias limitaciones?
¿Cómo podemos demostrar que amamos a nuestro cónyuge como a nosotros mismos en este respecto? Si mi cónyuge me habló con rudeza, si actuó sin pensar, entonces tratamos de entender los sentimientos que están detrás de lo que dicen y de lo que hacen. Ser considerados con él o con ella, sobre todo cuando están bajo presión, teniendo una comunicación abierta. De esa manera, entonces, un matrimonio puede estar beneficiándose de la sabiduría divina. De manera que en estos dos campos, el de los jóvenes y el de los matrimonios, hemos visto cómo la Biblia contiene consejos que son muy prácticos hoy día, pero que no solamente se trata de tener ese conocimiento. Recuerde que hay que sumarlo con el entendimiento. ¿Con cuál otra cualidad? Discernimiento. Y la suma de esas tres, cuando se aplican, es lo que convierte a la sabiduría en una cualidad que es práctica y que no es teórica. Las computadoras, dijimos, no son sabias. No se trata de acumular y acumular conocimiento. Tiene que ver con poner en práctica el conocimiento, el entendimiento y el discernimiento que Jehová nos da mediante su palabra, la Biblia. Eso nos fortalece y nos ayuda a afrontar las dificultades que todos estamos teniendo en la vida. Todos. Por ejemplo, cuando tenemos problemas económicos. Inflación y subida del dólar. ¿Les suenan comunes esas palabras en estos últimos meses? Parece que sí. El sueldo no nos alcanza. No llego a fin de mes. El alquiler, las expensas, el supermercado subió tanto por ciento. Ya en el tema del dinero, no nos estamos enfrascando en saber si podemos ir de viaje o no. Estamos pensando en que ni siquiera nos alcanza para cubrir los gastos básicos. Y es un dolor de cabeza, sobre todo para un padre de familia en este momento. Los empleos tienen como tendencia a exigir más tiempo. No te piden que trabajes menos, todo lo contrario. Te dicen que si trabajas un poco más, puedes conseguir algunas horas extras y con eso, entonces, nivelar los ingresos que necesitamos. A veces, hermanos, estas situaciones chocan de frente con nuestras actividades espirituales. Y es triste, pero no podemos permitir que las dificultades económicas entorpezcan nuestras actividades espirituales, sobre todo cuando se pone en peligro la espiritualidad propia y la de la familia. Entonces es allí cuando, por ejemplo, Mateo 6:33 nos dice, Mateo 6:33, súper conocido ese texto, pero queremos poner la lupa en algo. Sigan pues buscando primero el reino y la justicia de Dios, y todas estas otras cosas les serán añadidas. ¿Qué se hace primero? Primero hay que buscar primero el reino. Si se cumple esa condición, Jehová nos garantiza, nos da su palabra, de que Él nos va a dar las cosas materiales que nosotros necesitemos. Y aunque se ha dicho una y otra vez, y lo sabemos, pero una cosa es saberlo y otra cosa es aplicarlo. Y es allí cuando algunos han caído presas de miedo y prefieren conservar un empleo que me da los ingresos, pero que ese empleo está poniendo en peligro mi espiritualidad y la de mi familia. Y cada vez trabajo y trabajo más, y ya no tengo energías para conducir la noche de adoración en familia, o un sábado o un domingo que teníamos planes de salir como familia a la actividad teocrática, pues el cansancio no me lo permitió, o tuve que trabajar. Jehová nos dice que si confiamos en Él, Él hará su parte. Entonces no se trata de conocer de lo que Jehová tiene como sabiduría. Tiene que ver con que seamos valientes y lo apliquemos. Primera a los Corintios 10:13 también nos da apropiadamente un recordatorio. Primera a los Corintios capítulo 10, versículo 3.
Ninguna tentación los ha tomado a ustedes salvo lo que es común a los hombres. Pero Dios es fiel y no dejará que sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que junto con la tentación también dispondrá la salida para que puedan aguantarla. Así que esa salida que usted necesita a su problema económico, Jehová la conoce y se la puede proveer. Primero tenemos que hacer nuestra parte, primero, y luego Jehová hará la parte de él. Otra de las dificultades que tenemos en este sistema de cosas tiene que ver con graves problemas de salud. Y en esto tenemos que ir con pie de plomo. Es el cáncer, es la tensión, son las enfermedades de los huesos, son las enfermedades emocionales, las enfermedades mentales. Y si seguimos hablando del amplio catálogo de enfermedades, cada vez están saliendo nuevas y tiene una variación y de una forma y de la otra, y esto hasta nos estresa. Es natural, hermanos, que deseemos estar sanos para disfrutar de la vida y servir mejor a Jehová, eso es normal. Pero no es posible evitar por completo las enfermedades, ya que somos imperfectos. Lamentablemente y por desgracia, algunos individuos quieren aprovecharse de los enfermos y lucrarse económicamente. Entonces, idean o crean algunos tratamientos y remedios que a veces parecen demasiado buenos para ser reales, que curan el cáncer en una semana, por ejemplo. Entonces aparecen personas y compañías vendiendo productos que son costosos, con la intención de ganar mucho dinero, y cuando alguien está desesperado, cae víctima de estas situaciones, de estas promesas muy atractivas. ¿Qué dice la sabiduría divina en este caso? Vamos a leer Proverbios capítulo 14, versículo 15. Proverbios capítulo 14, versículo 15. Cualquiera que es inexperto pone fe en toda palabra, pero el sagaz considera sus pasos. Así que no queremos pasar como ingenuos ante los principios bíblicos que debemos tomar en algunos tratamientos médicos. Queremos ir en este asunto, hermanos, con pie de plomo. Si alguien ofrece un tratamiento o un producto y usted empieza a escucharlo como que es demasiado bueno para ser realidad, ahí se encienden las alarmas. Y más cuando la persona no tiene credenciales ni la preparación debida. Esa vitamina, esa planta, esa dieta que me dicen que ha ayudado a muchos, ¿será verdad? ¿Me va a hacer bien a mí? ¿Debería investigar más? ¿Preguntarle a alguien que sepa del tema? Prudencia y buen juicio, hermanos, se requiere en este punto. Cuando la explicación suena misteriosa o extraña, que proviene de una sustancia de un país exótico que todavía está en investigación, encienda las alarmas. Aplique siempre los principios bíblicos. Algo que nos ayuda sin lugar a dudas en este punto tiene que ver con no aislarnos. Proverbios 18:1. ¿Recuerda ese texto? Vamos a leerlo. Proverbios 18:1. El que se aísla buscará su propio anhelo egoísta. Contra toda sabiduría práctica estallará. No nos privemos del amor que nos muestran nuestros hermanos en la congregación. No nos privemos de ello. Hagamos todo lo posible por permanecer cerca de nuestros hermanos y el ánimo que recibimos acá en las reuniones cristianas, sabiendo que Jehová conoce nuestras circunstancias y que Jehová no nos va a fallar de ninguna manera. Otra de las dificultades que sufrimos, vaya que sufrimos dificultades los seres humanos, ¿no?, en este sistema, pero estas son especiales, tiene que ver cuando pasamos por periodos de estrés o soledad. Las enfermedades emocionales y las enfermedades mentales a veces son más complicadas que una dolencia de otro tipo. Porque, por ejemplo, cuando es la tensión, uno se toma la pastilla y sabe que con esa pastilla se controla. Pero cuando es una enfermedad mental o emocional, hay que vivir con una situación de ese tipo para entender lo complicado que es. La soltería, el divorcio o la pérdida de un ser amado
pueden despertar este tipo de sentimientos, aunque ya sirvamos a Jehová. Y cuando estas cosas acontecen, se despierta como un torbellino de emociones: ira, rabia, tristeza, frustración. A veces a algunos el autoestima se le va por el piso y siente que nadie se interesa en él o en ella. Uno siente un no sé qué, que la primera reacción es aislarse. No quiero que nadie me diga nada, no quiero que nadie me toque, yo entiendo mi situación. Pero acabamos de leer en Proverbios 18:1 que el que se aísla busca su propio anhelo egoísta y estalla contra toda sabiduría práctica. Así que, aunque nos parezca difícil, debemos obligarnos, en el buen sentido, a estar siempre rodeados de nuestros hermanos. Y lo hacemos en las actividades espirituales, las reuniones, la predicación, aunque no nos provoque, porque Jehová nos dice que es allí donde vamos a recibir el estímulo que necesitamos para salir adelante. Y es aquí en las reuniones donde escuchamos cómo Jehová nos habla y nos responde a una petición especial que le estemos haciendo. Sabemos que no provoca a veces ni salir de la cama. Pero mientras más nos aislamos y mientras más vamos pensando en la situación, nos va dando miedo, y mientras más pensamos, más miedo nos da. Y se cae a veces en un hoyo del cual, si seguimos profundizando y profundizando, va a ser muy difícil salir. Así que en el Salmo 55:22, la sabiduría divina dice: arroja tu carga en Jehová. No nos encariñemos con los problemas. Si Jehová nos dice: arroja tu carga sobre mí, ¿qué va a hacer Jehová con mi problema? Yo no lo sé. Eso es un asunto de Jehová. Pero yo no puedo creerme superior a Jehová y decir: no, yo lo voy a resolver a mi manera, dame tiempo, déjame hacerlo de esta forma o de aquella, yo te aviso. No, hermanos, no. Jehová nos dice claramente: no te aísles. Busca la ayuda de tus hermanos. Llama a los ancianos. Hay tantas maneras de hacerlo, pero la que menos funciona es aislarse. Así que no caigamos en esa trampa, porque Satanás las prefiere. Cuando la mente está débil, entonces es más fácil para él inclusive hacer que alguien cometa un pecado. Alguien que estaba espiritualmente bien y fuerte y saludable puede hasta cometer un pecado grave en esos momentos de debilidad. ¿Qué le parece si leemos finalmente Santiago capítulo 1, versículo 5? Y ya van a ver por qué. Santiago capítulo 1, versículo 5. Por lo tanto, si alguno de ustedes tiene deficiencia en cuanto a sabiduría, que siga pidiéndole a Dios, porque Él da generosamente a todos y sin echar en cara, y les será dada. Así que claramente Jehová nos dice, hermanos, que le pidamos sabiduría, porque Él nos las va a dar generosamente y en ningún momento nos va a echar nada en cara. Finaliza: y les será dada. Así que hoy día ciertamente este sistema hace alardes de sus avances en los campos de la ciencia y la tecnología, pero ha quedado demostrado vez tras vez que la sabiduría humana ha fallado frente a la sabiduría de Jehová. De eso no hay duda. Nosotros lo sabemos. ¿Qué nos queda? Aplicarla. Aplicar esta maravillosa cualidad en nuestro vivir cotidiano. Así que, si nuevamente le llegasen a preguntar, ¿qué escogería usted entre ser sabio, ser rico o ser bello? Ya usted puede dar una respuesta.